ya estamos en la sección de salud, así que si tiene alguna duda o pregunta acerca del tema que vamos a estar tocando a continuación, usted hágamelo saber a través de nuestro número de WhatsApp. Haga toda esa pregunta porque aquí tenemos a la doctora Isabel Huerta. Ella es especialista maxilofacial y nos va a ayudar con todo el tema, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno aprieta mucho la mandíbula, tiene esos dolores, probablemente a usted le pase. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y muchas otras cosas más. Así que, doctora, bienvenida. Qué gusto poder compartir esta mañana con usted. Muchas gracias y antes que nada, muy agradecida por la oportunidad del día de hoy y reiterar desde AMECAE y el grupo humano que trabaja en AMECAE, pues las felicitaciones correspondientes por tu cumpleaños. Ay, gracias, doctora. Toda la semana vas a estar con eso seguramente. Así es, voy a estar festejando. ¿Y qué mejor manera? Lo que resta del mes. Bueno. Y lo que resta del mes también. Qué mejor manera de la salud, ¿no? Sí, exactamente. Y aprender cosas nuevas. Siempre se aprende mucho cuando tiene que ver con temas de salud. A veces no tenemos ni siquiera la pregunta para algún tema, pero escuchándolo o escuchando las preguntas de otras personas nos ayuda muchísimo a decir, entonces esto puede ser que yo o me haga falta o es lo que necesito o tal, y tal me imagino que es el caso como lo de hoy. Hoy vamos a conversar sobre los torus mandibulares o también rodetes cálcicos le dicen. Parece ser que, o parece que fuera algo poco común, pero el 20 al 25% de la población lo padece. Lo padece porque tiene consecuencias, pero es una excrescencia ósea, un crecimiento óseo en la mandíbula o en el paladar, que es benigno, totalmente benigno, no produce ningún cambio en el sistema de salud de las personas, pero tiene componentes que tienen que ver con el estrés y también se dice que tiene que ver con tensiones locales. El apretamiento dental, como bien lo estabas comentando, genera que el hueso sea, estimulado para que crezca y crece hacia los lados. Puede ser en la zona externa, puede ser en la cara lingual, en la parte de la base de la mandíbula, como lo podemos ver en las imágenes. Es como esta protuberancia. Esa protuberancia, tal cual. Eso genera molestia, me imagino que cuando uno se toca por dentro con la lengua, como que puede llegar a sentirlo, ¿no? Fíjate que empieza en la pubertad y puede pasar muchos años y no sentir nada, porque es totalmente asintomático. ¿Qué pasa? Que con el tiempo puede que crezca demasiado, comidas en paquete debajo de esas excrescencias óseas, o simplemente te cueste hablar. Hay gente que le cuesta hablar, que mover la lengua ya se le empieza a hacer un trabajo. Entonces, es un detalle que no es menor, sobre todo en la parte lingual, ¿verdad? En la cara interna de la mandíbula, la cara externa y superior o inferior, o en el paladar, ya es una cuestión más de verlo más a futuro, quizá la necesidad de una futura prótesis, ¿verdad? Y sí, porque sin eso, estando eso, no se podría rehabilitar, digamos, ¿no? Si esto se ocasiona igual cuando uno es infante y por, no sé, por la manera de masticar o la mordida o el estrés, que ahorita estaba escuchando también, el tensar mucho la mandíbula, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está dormido? Que he escuchado casos que la gente cuando está dormido tiende a morder demasiado sus dientes y entonces les tienen que poner un protector o algo. ¿Qué pasa en estos casos, doctora? Eso sería bruxismo. El bruxismo, sí. Los músculos masticatorios se mantienen como en alerta, están tensos y produce el elevador, que es el macetero, produce una tensión constante y un rechinar de los dientes que produce el desgaste de los mismos, y eso es terrible porque la evolución es muy rápida y puedes hasta perder los dientes, claramente. Totalmente. Esto que hablaba de esas protuberancias, ¿cómo se llama esa condición? ¿Cómo podemos detectar? Se llaman torus mandibulares. Torus, sí. Torus mandibulares o rodetes cálcicos también le llaman. ¿Y eso le ocasiona desde los niños hasta los adultos? Desde la pubertad hasta los adultos, y es mucho más común en mujeres que en hombres. Sin embargo, yo he visto más hombres que mujeres acá en México con torus mandibulares. ¿Y qué sería como esas señales por las que alguien iría a consulta por esta condición? Simple, como es asintomática, no tiene ninguna situación que te lleve al médico, a menos que ya haya crecido lo suficiente y haya generado que, obviamente, molestias para hablar, molestias con la comida,
porque se empaqueta sobre esta excrescencia ósea. Puede llegar a causar, me imagino, mal aliento. También, si no hay buena limpieza, claro que sí. Me llamó mucho la atención que decía que provoca también no poder hablar bien. Por ejemplo, no sé si esto pasa, es una pregunta boba a lo mejor, o dicen que no hay preguntas bobas. La pronunciación que no pueden decir la R. Por ejemplo, yo de niño no podía, y yo tengo un caso particular que tengo un extranumerario, entonces la lengua no la podía colocar en el lugar donde era, entonces no podía decir la R, ¿no? Ya sabes, ferrocarril, ese tipo de cosas que las personas pues no la pueden colocar bien, y entonces tuve que practicar demasiado hasta que me salió, ¿no? Pero yo siempre les decía a mis amigos, es que sí puedes, nada más tienes que saber cómo colocar la lengua, pero se afecta ese tipo de vocales, ese tipo de letras, Totalmente. ese tipo de... Porque no puedes levantar suficiente la lengua. Entonces empiezas a hablar con la lengua a la mitad y obviamente hay palabras y letras que no puedes pronunciar bien. O sea, esto ocurre debajo de la lengua. Debajo de la lengua, la cara interna, detrás de los dientes. Ahora, ¿tiene solución? Sí tiene solución. Sí, claro, yo aprendí que sí tenía solución. Sí, claro, pero el problema es que puede recidivar. ¿Cómo? ¿Okay? Puede volver a crecer. ¿Okay? Y la situación es simplemente una cirugía que puede ser con anestesia local o sedación, depende si la persona se siente más comprometida nerviosamente hablando. ¿Okay? Y simplemente se hace la eliminación del torus, se empareja, digamos, todo, se sutura, y es una intervención un poco incómoda desde el punto de vista que el paciente va a tener que tener una dieta líquida por un tiempo o semisólida para poder cuidar el procedimiento. Pero creo que siempre es ganancia cuando se va en pro de estar mejor, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Ahora, una pregunta. Este procedimiento se realiza por algo como estético, es decir, bueno, a lo mejor y no puedo pronunciar bien, o a lo mejor y la lengua la llevo como a la mitad, pero no me repercute en ninguna otra cosa de mi vida. O de dejarse así, sí puede llegar a traer consecuencias para nuestra salud como más graves. La lesión como tal no, sino la consecuencia de tener la lesión. No sé si me explico. O sea, la lesión no es que va a crecer de una manera descomunal, pero sí puede inhabilitarte para hablar, para comer bien, para limpiarte bien. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Si no hay buena limpieza, hay infecciones. Si no hay buena pronunciación también, la lengua es un músculo muy fuerte, también vas a tener molestias, problemas para hablar, para deglutir inclusive, para poder tragar bien. Entonces, sí, estéticamente también puede que en la parte externa se vean algunas excrescencias, y ahí es muy subjetivo, digamos, ¿no? Sí. Justo le iba a preguntar de lo exterior, era cómo se ve la mandíbula, ¿no? Y otra pregunta es respecto a los rechinidos que uno hace con los dientes, si eso cuando está dormido afecta, obviamente el desgaste es claro, pero afecta en la posición o crea esto. ¿Cuál sería la solución de esto? La solución del bruxismo. Entonces, tú estás con el bruxismo. Es que nos dan preguntas aquí en vivo, al aire, aquí no lo tenemos tal cual, pero la gente está muy interesada en este momento y pregunta mucho, entonces posiblemente es algo que la gente quiera saber, ¿no? Claro que sí. Bueno, el toro, digamos, para no salirnos así de ese tema de golpe, puede tener consecuencias por la digamos, la estimulación que tiene el músculo, ¿no? El hueso. Pero el bruxismo ya es, digamos, el problema es de tejidos blandos, del músculo como tal que está activo. ¿Tiene que ver con el exceso, con el estrés? Sí. ¿Qué pasa? Normalmente se utiliza una férula o una guarda, ¿ok? Nocturna. ¿Qué pasa con esto? Una guarda nocturna te inhabilita, ¿verdad? El músculo te lo relaja por ese tiempo, pero muchas veces ese rechinido, como dices tú, se hace conscientemente o inconscientemente durante el día. Entonces, sí hay maneras. También se usa la toxina botulínica para poder relajar el músculo. La toxina botulínica, por favor, mucha gente la tiene, digamos, asociada como la estética nada más, pero la toxina botulínica tiene muy lindas opciones y
y muchas prestaciones terapéuticas que hacen que efectivamente sea una opción. buena Se opción. relaja el músculo, se coloca la guarda y ahí tenemos una compensación de ese rechinido, de esa patología Excelente. que realmente... Doctora, nos llegan algunas preguntitas a través de nuestras redes sociales. Yo creo que aprovechando que usted es maxilofacial y nos puede ayudar con ese tema, Javier nos pregunta, ¿qué pasa cuando abro la boca y la mandíbula se me descuadra? O sea, yo me imagino que ha de ser cuando este movimiento de y tic, tic, hace como que, Siente mira, un por clic, ejemplo, siente un clic. eso. ¿Ve? Si lo notas, como que Sí. abre y cierra y... O sea, en realidad hay movimientos que pueden ser patológicos y hay otros que no, ¿ok? Siempre y cuando no pierda, digamos, el eje, lo que serían los cóndilos, que es la articulación temporomandibular, no debería tener ningún problema. Es normal que haya ciertos movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, no es simétrico, no somos simétricos. Qué bueno saberlo, Sí. porque yo creo que eso es una preocupación bastante común. Que acaba de decir una gran verdad, no somos simétricos. Y hay un ejercicio en internet donde pones un espejo y ves tu Sí. lado y obviamente no pareces cuando comparas un lado de tu perfil y Con el otro. O sea, no hay manera de que sea simétrico. Y eso aplica para todo, aplica Sí. para las articulaciones, para los huesos, no son iguales, los Claro. músculos no son iguales, entonces aplica para todo. Qué Muchas bueno gracias. saberlo. Y bueno, me imagino que seguramente habrán otras miles de preguntas, pero yo creo que la dejamos para otra ocasión. Sí. Muchísimas Muchas gracias, Gracias a doctora. ustedes Qué por la buen tema. invitación, muy amable. Esta es su casa, vuelva cuando quiera, por favor. Gracias, así lo he decidido. Gracias.